es una casa de estilo colonial, era una con lo que dice el seno, o sea que ¿ustedes conocen el seno? Sí, bueno, la casa original va hasta la esquina, calle y calle, los techos quedan al otro lado. Mira por las ventanitas, se ve más o menos. Bueno, esa es una sola casa. ¿Qué le da el estilo colonial? La forma de los techos. Mire, según los arquitectos, estos son un techo, tiene una caída que sale del piso, es barroco, sí es original de la época de su construcción, y las paredes, los muros de la casa, todos son hechos con tapia pisada. Se reunió la convención de 1863 que pues produjo una constitución ese mismo año, la única federal que ha tenido nuestro país. Dividió a Colombia en 9 estados federales y le dio el nombre a nuestro país de Estados Unidos de Colombia. Allá ven el escudo que sirvió a los convencionistas. Lo que ven al fondo es una copia de esa constitución y es hecha en tinte de pluma, manual. Acérquense para que miren más o menos la calidad de la caligrafía de las letras. Esta fue una mesa que yo hice exclusivamente para hacer las actas del tiempo. O sea, mira, para escribir es muy cómodo, no servía para nada más porque si la que no pueden leer, no saben ni qué charlar porque no era bien. Entonces ellos se reunían así en un auditorio parecido a este. Aquí en el centro estaba el presidente de la convención que fue Tomás Cipriano Mosquera, que a su vez era representante del estado de Cauca. Aquí se sentaba el secretario que hacía secretario de la convención y al lado de allá un delegado de uno de los estados. ¿Por qué? Imagínense que ellos participaron 64 convencionistas representando a los 9 estados. Ellos se sentaban aquí. Y allá de ese lado se sentaba uno con los 10 porque se reunieron 3 meses y medio. Mañana para hacer las actas, en esta casa 3 meses y medio se reunieron. Entonces, ¿qué es lo que hace? 60 representantes del Estado Libre, estamos democráticos. La mayor parte de ojos viven aquí, no los tenemos todos. Guardaron las actas inicialmente en esta articlada, se llamaba articlada, que tenía 3 llaves para abrirla, necesitaban que accionaran las personas. Con la del 86, el país comenzó a llamarse República de Colombia y la división administrativa era en departamentos, comisarías e intendencias. Lo mantenemos hasta ahora. Esta le perteneció al fundador de Tunja, don Gonzalo Suárez Rendón. Bueno, luego venía a mirar con los candelabros, los espejos son cristales de boca, las consolas, las sillas y las cortinas. El óleo que ven al fondo es el óleo de San Nicolás el Magno o San Nicolás de Bari, que es el patrono del Río Negro. Por eso fue la catedral de nosotros, se llama la Catedral de San Nicolás. Río Negro está fundado en el Valle de San Nicolás o San Nicolás de Bari. El que ven allá a ese lado es Carlos III, que nos dio el título de ciudad en 1783. Y la lámpara es en cristal de Murano del siglo XVIII. Francesa, antiguamente la usaban con velitas, pues imagínense la belleza. Pero se imaginan velitas en esta época, en el piso. Bueno, este es el escudo del Río Negro. Ese escudo, ¿qué significa ese escudo? Cuando nos dieron el título de ciudad en 1783, éramos colonia española. A España la gobernaban 2 reinos principales que eran el Reino de León y Castilla. Como el Reino de León era el más grande, por eso el escudo va sobre el león. Y están representados León y Castilla. El fondo azul, ellos se refieren a ese fondo azul, en los documentos antiguos hablan del mar océano, eso representa el océano. Y lo demás afuera, el oscuro, es la tierra firme, eso es lo que significa el escudo de Río Negro.
Miren la forma en que estaban hechas las ventanas en la época colonial, ¿sí las ven? En ese descansito se hacían las señoritas de la casa arrodilladitas un poco a recibir la visita al novio. Sí. ¿Cómo le parece que el novio estaba afuera? Porque el novio no podía entrar a la casa de la novia hasta que no trajera un contrato de matrimonio firmado por un notario. Un compromiso de matrimonio. Y lo recibían en esta sala. Esa es una sala para novios de la época colonial. Allá en el sofá grande se sentaban la mamá y el papá de la novia y el novio. Les cuento que cuando un caballero incumplía la palabra de matrimonio, ¿cómo les parece que lo perseguían por el territorio nacional? Pues y si lo cogían, pobrecito, le tocaba pagar cárcel y darle una especie de dote a la novia por haber incumplido la palabra de matrimonio en los países. O se casa o se casa. Así de sencillo. Esa era la historia. Y si ves que todas las ventanas son iguales, las que dan a la calle, las otras no, las que dan a la calle. Es por eso. Bueno, esta sala que tenemos aquí la dedicamos a lo que es la independencia. El señor que ven aquí, Oliverio Mejía, es de aquí de Río Negro. Este señor es el presidente más joven que ha tenido Colombia. Él fue presidente a la edad de 24 años. Y el escudo que van allá era el escudo de Colombia en 1821. Ahí vienen pues los cuernos de la abundancia que todavía los tenemos. De pronto más vacíos, pero iguales. Vean, en la mitad están lo que son las armas de los conquistadores, atravesadas por las flechas de los indios. En la vitrina hay algunas de las armas que se usaron en la independencia. La de arriba es una escopeta, las dos que siguen son dos bayonetas, una espada en su vaina y un sable. Claro que yo me imagino no, eso lo usaban los coroneles, los generales, los grandes. Porque miren según esta réplica del páramo de Tisba, que es una réplica hecha por el mismo autor de lo que ha hecho en el Palacio de la Reina, que es grandísimo, es inmenso. Miren cómo peleaban los soldados rasos. Mira que casi no tenían ni pantalones, pues eran descalzos. Y ellos peleaban como con lanzas, con lo que pudieran, con cuchillos, con machetes, con palos, con lo que pudieran, sí. Hacían las batallas. En cambio ellos, miren que sí tenían sables y espadas. Bueno, mire este señor que hay al lado de allá, don Juan del Corral, en Antioquia el primero que habló sobre libertad de esclavos. Y él sacó una ley muy importante que se llama la ley de vientres. ¿Qué significaba? Que en el momento que él sacara la ley, la negra que estuviera embarazada, el hijo nacía libre. O sea que ya no nacían más esclavos. Y este que sigue aquí es Francisco Villa. Este señor era el decano personal de José María Córdoba, del general José María Córdoba. Lo que ven al fondo es un retrato de Simón Bolívar, el más antiguo que se conoce, y se supone que lo que más se parecía pues en realidad lo que era él. Y este de aquí es el general José María Córdoba. El general José María Córdoba pues, nació en Río Negro, ¿sí o no? Nació en Concepción, pero la gente de Concepción dice que no, que nació en Concepción. Lo que pasa es que administrativamente era un partido, en la época que él nació, era un partido de Río Negro. O sea que incluso ¿cómo es? La fe de bautismo es que se llama, ese papel, está aquí en la Catedral de San Nicolás. O sea que es de Río Negro, ¿sí o no es de Río Negro? Es como si la mamá lo hubiera tenido en la finca, pero ellos vivían aquí en Río Negro. Bueno. ¿A qué podemos decir que Río Negro es cuna de libertadores? Sí, señor. Sí, señor. Y los que no nacían aquí llegaban. Porque, por ejemplo, Juan del Corral era de Monpós, pero el hombre vivió aquí, se amañó en Río Negro y aquí murió. Aquí hizo como su trabajo para la independencia. Inclusive él es que está el monumento aquí en la catedral, o esas de... Esos son los restos, sí, el que está en la cripta, sí, ese es Juan del Corral. Y véalo, allá está, el negro es Juan del Corral. Ese otro que ven aquí, este busto, miren qué tan interesante, es un bronce. Este es Juan del Corral, este es un bronce de un general venezolano que se llamaba Francisco de Miranda. ¿Por qué está aquí? Vea, porque se supone que él y el general José María Córdoba
fueron los que más batallas libraron y más ganaron en la época de la campaña libertadora. Este bronce nos lo trajo don Hugo Chávez, cuando tenía pues todavía buenas relaciones con Álvaro Uribe. En una cumbre que hubo en Bogotá, el señor se lo llevó, él sabía pues de historia militar, y le dijo: yo quiero que lleve este busto de Francisco de Miranda donde está José María Córdoba. De todas maneras, Uribe vivía aquí cerquita, nos lo trajo para acá. Somos afortunados. Por decir algo, es como si usted tuviera una matrícula de alguna franquicia para vender algún producto, así, venía a reclamar todos los tesoros en nombre de la corona de España, por decir algo. Pero él... Hugo Chávez, a pesar de lo que fue cuando estuvo en Libia, después de que se rompieron las relaciones con Colombia, él fue un gran estudiante en lo que fue el tema. No, y él admiraba mucho a Bolívar, y lo había estudiado mucho. Inclusive muchas de sus políticas y visiones que tenía eran basadas en lo que vos... Claro, es que ¿qué quería Hugo Chávez? Es que ustedes saben que quería Bolívar en Sudamérica. Bolívar en Sudamérica porque estaba... El sueño de Bolívar era la Gran Colombia, pero él iba a ser el emperador de la Gran Colombia. Y ese fue el principal punto de ruptura que tuvo con el general José María Córdoba y con Santander, que no se entendían en ese lado. Porque digamos, José María Córdoba era como más de acuerdo a la política francesa de libertades individuales, libertad de esclavos, libertad de prensa. Y en cambio Bolívar pues era más como por el centralismo. Ahí era donde chocaba mucho con Santander y con Córdoba, en ese sentido. Pues porque tenían una visión diferente de la política. En esta época en Colombia eso se ve siempre. Siempre hay una en contra de lo que es la política nacional y los que creen que no debe ser así, ¿cierto? Pues de todas maneras todos tenemos puntos de vista distintos. Igual si miramos desde ese entonces hasta lo que es ahora la política colombiana, la forma en la que se inculca o se da a conocer más específicamente la política cambia demasiado, porque vemos que en la actualidad la política lo que busca es, ¿cómo se dice?, glorificarse propiamente, buscar satisfacer sus necesidades personales. No es como en la antigüedad que nuestros libertadores y coloniadores buscaban era el bien común. Es una imprenta nacional. Esta era la imprenta municipal. En la época que esta llegó en 1812 a Río Negro, llegaron 3 a Antioquia. Una llegó a Santa María de Antioquia, otra a Medellín y una para Río Negro. Esta era la imprenta municipal. Aquí hacían el periódico, bueno, en esto hacían muchas cosas. Hacían carteles ¿se acuerdan los carteles de la corrida de toros? Sí. Los ha visto, con estas letras, vean, eran los motivos. Con estas letras grandes y rojas eran los carteles. Y eran de grande como esa plancha. ¿Sí? Lo mismo que hacen ahora. Tarjetas de invitación, carteles funerarios, el periódico. Y venga, yo les explico cómo hacían el periódico. En estas caminitas, vean las letras que usaban ahí. ¿Esto qué es? Un 4. Un 4, sí señor. Vea este. Una T. Una T. Veanla ahí. Esa es una T. Estas se llaman los linotipos, con esto hacían el periódico, vean. Las colocaban en estas tablillas, aquí digamos, armaban las palabras, las frases, los párrafos, las páginas, las hacían al revés, para que al echarle la tinta y el papel salieran al derecho. ¿Sí? En esa época les cuento que hacían muy poquitos periódicos, no es el trabajo que se llama un periódico. De hecho, no eran periódicos, porque un periódico habla de cierta periodicidad, que sale diario, ¿sí o no? Este salía un semanario, salía los domingos. Eso se demoraban para hacer de 10 a 15 periódicos, una semana. Entonces, el domingo que salía el periódico, mandaban un poquito para la alcaldía, otro poquito para la parroquia, 2 o 3 personas se tuvieran con qué comprarlo, porque era muy costoso. ¿Y cómo les parece que en esa época
el alcalde, cuando le cuento pues cuando nos estamos adaptando a la civilización, pensaba en su comunidad, él hacía la cosa, era muy creativo, hacía la cosa que la gente se informara en las noticias. Entonces, ¿qué hacía? La alcaldía de pues se nos salía todos los domingos a las 12 del día al balconcito de la alcaldía y leía el periódico para la gente que lo quisiera escuchar. Había otro problema, nadie sabía leer y escribir, entonces ¿para qué iban a un periódico? O si lo vieran por ahí, pues no hacían nada, pero todos sí sabían escuchar. Entonces allá, si usted quería oír las noticias, usted se parqueaba allá donde está el parque, donde está el palacio ahora, en el balconcito, ahí el señor salía y le leía el periódico. Era espectacular, ¿sí o no? Pues digamos, para la época con tantas limitaciones, hallar la forma de que todos se informaran, me parecía muy bien. Bueno, ¿qué? Este comedor es un comedor que le perteneció a don Eduardo Uribe Botero. Don Eduardo Uribe Botero era aquí pionero, es uno de los fundadores de la Universidad de Medellín. La única diferencia de la casa, sí, todas son iguales, menos esta, porque esta era la puerta de entrada de la casa. La principal era allá, en la entrada. La de la casa sí, allí era donde se reunía la familia y los amigos y esas familias de esa época que eran como 20, ¿sí o no? Eran los tíos, los abuelos. Sí, aquí había 14 hijos. El señor de esta casa tenía 14 hijos. Se llamaba don Simporoso García Salgar. Ahorita le muestro que tiene un nombre. De en la parte de allá quedaban las caballeritas. Ustedes conocieron el Sena, ¿lo conocen? Sí, la casa original era esa. Sino que imagínense que en 1979 el Sena restauró toda la casa. Entonces el municipio le entregó en comodato esa parte para que funcionara como oficinas. Ellos dicen que tienen el 30% de la calle. Yo les digo, no señor, ustedes tienen el 70%, nosotros tenemos el 30%. Eso fue un negocio que fue muy malo, pero hicieron lo que la casa 100 años comodato. Le dije eso al alcalde y dentro de 100 años, ¿quién la va a reclamar? ¿Quién la va a reclamar dentro de 100 años? Nadie. Si es que todavía hay. Venga, yo les muestro los coches de 1800. Esto funcionaba entre 1850 y 1900, ¿sí o no? Digamos entre 1750, 1700 y 1850. Ustedes saben que el transporte se hacía a pie o a caballo. O sea, comprar un caballo es como comprar un carro. Yo creo que hasta más costoso. Pero esto lo tenían las personas que tenían mucho dinero y vivían en las afueras de Río Negro, en las veredas. Entonces, por ejemplo, ¿para qué lo usaban? La señora de la casa venía a misa a la catedral en este coche, o venía a mercar ahí, que el mercado quedaba justo enfrente de la catedral, en este coche. Entonces aquí venía la señora y el señor, aquí venía el cochero, allá 2 caballos, porque esto es pesadísimo, no lo mueve nadie. Y miren la forma de iluminarse que tenía. Era una velita, esto no tenía ni baterías, ni electricidad, nada, había una vela. Y como aquí lo cerraban, que les entraba aire, no se les apagaba. Sí, estos coches incluso no los hacían aquí, esto lo traían de Londres. ¿Cómo les parece que para llegar aquí a Río Negro, por decir algo, esto hacía un viaje de entre 8 y 12 meses en barco? Imaginen que esto lo despachaban de Londres hasta Nueva York. En Nueva York lo embarcaban otra vez y llegaba hasta Santa Marta. Eso fue meses y meses. Desarmados. Porque los mandaban desarmados en cajitas y así lo armaban con una pieza y les mandaban. Oye, se llegaba a Santa Marta. En Santa Marta y lo despachaban por el río. El puerto más cercano de Antioquia, donde reclamaban las cosas, la gente que mandaba a traer cosas, era Honda. En Honda lo bajaban y a lomo de mula por todas las montañas de Antioquia, hasta llegar a Río Negro, Medellín, Santa Fe, pues para el pueblo. Así era como. Bueno, en esa época, por ejemplo, el dueño de esta casa era un mercado muy importante de la época. Esa gente traía todo de Europa. Dicen que el día del Señor esta casa parecía
palacio, porque toda la mueblería toda era traída de Europa, las camas, incluso la ropa que ellos vestían. Imagínate que en el archivo del testamento de esa época, donde la gente vea la ropa, porque era ropa muy costosa y muy fina. Por ejemplo, los pañuelos que traían de España, los heredaban las hijas, las nietas y las que sí, como 4 o 5 generaciones. Todo era heredado, porque era muy costoso. Bien, el puente Liborio Vieja, porque es importante para Río Negro. ¿Cómo le parece que en esa época los transportes, lo que elige entre ciudades, se hacía a pie o a caballo? Por ahí pasaban los caballos. Era la única forma de comunicarnos con La Ceja, Abejorral, Sonsón y toda esa parte de arriba. Por ahí se hacía el viaje. Que inclusive fue restaurado hace poco también. Sí, porque el río se lo llevó. Una creciente del río se lo llevó. Sí, esa es la importancia, era la única vía que teníamos para comunicarnos. Ajá. Esa era el parque de San Antonio, no es la de la cabecera. Y luego, este otro de aquí es el parque central. Y el de San Francisco, pero hace 20 años. Hace 20 años. Hace poco. No, hace poquito. Esto es hace 20 años que no hablan de negocios y ahí todavía no han parqueado. Mira, estos taxis amarillos salieron para Medellín. Allá arriba está el Palacio Municipal, el aeropuerto José María Córdoba, el Salón de los Convencionistas, la Casa del Convención. Este salón que aquí, además que usted se lo conoce, es donde sesiones Consejo de Río Negro, en el 4º piso del Palacio. Esas ventanas corresponden a ese salón. Este es Tutucán, un pueblito paisa que allí en Compa Oriente. Esta es la curia diocesana, aquí luego la casa de la convención. Y allí está la corona de Córdoba, la misma que allí. Que por esto la curia también es muy grande y es hermosa. Es que por eso hay 3 casas, porque son así de grandes. Y luego está